Buenos días. Una lectura de Lucas capítulo 1. Antes de leerlo, quiero darle parte de la historia. Pastor Steve habló de Juan el Bautista y su padre, Zacarías, y su madre Elizabeth, pues no podían tener hijos. Habían orado a Dios por mucho tiempo y pareció que la respuesta fue no. Pero un día, cuando Zacarías pues tenía muchos años, un ángel apareció y dijo buenas noticias a Zacarías: vas a tener un hijo, un profeta. No había sido un profeta por 400 años. Qué buenas noticias, pero ¿cuál fue la reacción de Zacarías? Dudó que podría ser posible. Y la consecuencia de su duda fue que Dios dijo: no vas a poder hablar hasta que venga tu hijo. Entonces él pasó mucho tiempo en silencio, mucho tiempo pensando, escuchando, leyendo, pero no hablando. Al final, cuando llega su hijo, Dios le da la habilidad de hablar otra vez. Y Zacarías explota con adoración. Eso es lo que leemos hoy, eso es lo que estudiamos del libro de Lucas. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para liberarnos de nuestros amigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros antepasados al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Esta es la palabra del Señor. La gente en el tiempo de Zacarías no tenía mucha razón para ser animados y tener mucha confianza. Había mucha razón para ser pesimista. Dios no había enviado un profeta por 400 años. Eso es mucho tiempo. También para los judíos no había mucho de qué sentir orgulloso. Como una nación tenían un rey, el rey Herodes, pero no fue el rey que ellos escogieron. Los romanos lo escogieron. Los romanos fueron los que oprimían a la gente. Entonces no podían controlar su destino, fueron controlados por otros. Y espiritualmente, ¿cómo fue? Pues había grupos, unos que creen una cosa, otros que no estaban de acuerdo con ese grupo. Y imagínate los líderes en ese tiempo, los fariseos, hombres que conocían a la palabra de Dios, pero también añadieron muchas reglas y añadieron peso y carga a la gente en vez del alivio del evangelio. Fue un tiempo difícil. Y para Zacarías también. Es por eso que cuando Zacarías habla, es obvio que algo ha cambiado. Porque por la mayoría de su vida no había mucha oportunidad de tener mucha confianza y mucha alegría. Algo ha cambiado.
Vamos a estudiar hoy sus palabras, su canción, se dice, su canción sobre Dios y lo que Dios ha hecho. Y vamos a empezar con unas palabras de Zacarías. Y es una canción bien profunda, una canción llena del amor y de la gracia de Dios. Y no vamos a poder como estudiar cada versículo porque hay mucho. Entonces mi sugerencia sería esta semana leer estos versículos por ti mismo, porque hay más aquí que vamos a poder estudiar. Ok, en versículos 68, empezando allá. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió a un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen. Suena como un héroe, ¿no? Alguien que va a vencer nuestros enemigos, para librarnos de nuestros enemigos. Un poderoso Salvador. Y esa gente necesitaba un héroe. Sus esperanzas terrenales no fueron suficientes. Fueron agobiados espiritualmente. Entonces aquí viene el héroe, nuestro Señor Jesús. ¿Eso fue lo que ellos esperaban? Probablemente no. No piensas en encontrar un Salvador poderoso en un pesebre. Y Él no vino para vencer a los romanos, para quitar el poder de Herodes, pero de verdad de hacer algo aún mejor que eso. No deben ser esos enemigos, esos que oprimían a la gente, pero enemigos más grandes, enemigos de toda la humanidad. Enemigos tuyos. Este bebé vino a vencer a tu pecado, el peso grande en nuestros hombros. Vino a vencer a Satanás y a vencer el poder de la muerte. Este bebé fue el héroe de la historia. Este bebé Jesús. No fue la gente judía como los héroes de la historia, fue un Salvador. Y para ustedes también, ¿quién es el héroe de tu historia? No es tú, es Jesús, tu Salvador. Él es el héroe de la historia. Entonces, ¿qué hizo ese héroe? Pues vino en el pesebre, pero creció para morir en una cruz. Y en eso venció a tu pecado, el peso, la carga del pecado, que no hemos podido quitar. Intentamos, pero no podemos escapar del peso del pecado, el peso de la culpa, por todos los pecados que tenemos. En la cruz, Jesús dijo, esta carga es mía. Lo quitó y lo puso en sus propios hombros. Y estos pecados no te pertenecen a ti, jamás. Son de Cristo ahora. Y así venció tu pecado. El pecado no es tu amo. Dios es. El pecado no te controla, no eres esclavo al pecado, porque Jesús quitó tu pecado. Y así nuestro héroe venció al pecado, ese enemigo tan grande. Pero no solo eso, el poder de la muerte también. Porque no solo se murió, pero resucitó de la muerte. Para mostrarnos que Dios tiene poder sobre la muerte. No tenemos que tener miedo de la muerte, que Dios tiene poder sobre eso y que Dios te dará vida eterna. Dios lo podía hacer con su Hijo, Jesús. Dios lo puede hacer contigo también. Que al fin de tu vida no es el fin, que recibirás la vida eterna. Qué buenas noticias, que ese Salvador, ese héroe, vino para rescatarnos, salvarnos de nuestros enemigos más poderosos que los romanos o que Herodes. Y Zacarías tenía la oportunidad de ver la llegada de ese Salvador, de ese héroe. Qué gran oportunidad, qué bonito eso de poder ver este Salvador viniendo.
yo pienso en un libro, una historia en que llega el héroe. Tal vez los caracteres principales en la historia están en peligro. Están en una situación y no pueden resolverlo y están en peligro y a la siguiente página llega el héroe para rescatar o para salvar a nuestro grupo. En un libro es un momento especial en el libro, ¿no? En la historia. Pero lo difícil para Zacarías y lo difícil para ti es que estás en el libro. Es un libro que tú no estás escribiendo, pero Dios ha escrito. Y tú no sabes en cuál página estás. ¿Algo bueno que viene a la siguiente página? ¿O en 10 páginas? ¿O 20? ¿En un año? ¿En 5 años? ¿En 20 años? ¿Quién sabe? Pues Dios, porque Él es el autor, pero yo no sé. Había gente en el día de Zacarías que no sabía que en la siguiente página vino el Mesías prometido. Zacarías tampoco sabía. Y para nosotros eso es difícil, no saber lo que viene. Y en esos momentos de dificultad hay una palabra que significa fe, que es esperar. A veces lo que podemos hacer es esperar. Esperar para lo que Dios va a hacer. Y no esperando en ansiedad o no esperando como sin paciencia. Pero mira, en Salmo 27, mira cómo explica esta esperanza. Pon tu esperanza en el Señor. Cobra ánimo y ármate de valor. Pon tu esperanza en el Señor. A veces en la vida, la manera de vivir tu fe es esperar. No podemos controlar la historia, pero esperamos a Dios, que Dios va a actuar, que Dios va a hacer algo. Y Zacarías sabía cómo sintió no saber el futuro, cómo sintió que tal vez Zacarías y otros en su tiempo pensó que Dios había olvidado. 400 años sin un profeta. Tal vez Dios nos ha olvidado. O no va a cumplir lo que prometió. Zacarías tiene unas palabras sobre ese sentimiento, en versículo 72. Todo eso para mostrar misericordia a nuestros antepasados, al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre. Zacarías dice que Dios pues se acuerda de su pacto y sus promesas. Qué interesante describir a Dios así, ¿no? Zacarías y nosotros también sabemos que Dios no olvide. Su mente, su inteligencia, su sabiduría es tan grande, es inmensa, es eterna. Dios no olvida. Pero ¿cómo es que Dios recuerda? Pues la Biblia usa esta idea muchísimas veces. Y cada vez cuando Dios se acuerda de algo, cuando Dios se recuerda a alguien, en ese momento va a hacer algo. Un ejemplo, con Noé, en el arca, dice, Dios se acordó de Noé y las aguas empezaron a bajar. O con la gente en Egipto, esclavos en Egipto por muchos años. Así es como lo describe el libro de Éxodo. Dios, quien al oír sus quejidos se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. E inmediatamente Dios envió a Moisés para ayudarles a salir de la esclavitud. Entonces cuando Zacarías dice que Dios se acordó de su pacto, o Dios nos recuerda, no es decir que pues Dios olvidó, pero ahora recuerda. Es que está dando evidencia que Dios nunca olvidó, aunque parece a nosotros que sí, nunca olvide. Pero a veces en la esperanza, en los momentos de esperar,
y no sabemos qué está en la siguiente página, a veces sentimos como Dios nos ha olvidado. Y si te sientes así o has sentido así, no eres solo. En el libro de Salmo, en Salmo 13, el escritor de ese salmo refleja esa misma actitud que a veces tenemos. En Salmo 13 dice: ¿hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? A veces es como siente que como Dios está escondiendo su rostro de ti. Aunque no sea así, es como nos sentimos. Pero ¿sabe qué? En esos momentos que no sabemos el futuro, no entendemos lo que Dios está haciendo, Dios nos ha dado una herramienta, una bendición especial. ¿Sabe qué es? Hay una herramienta especial. ¿Sabe qué es? Son sus promesas. Sus promesas. Son la herramienta que tenemos en el tiempo en que no sabemos lo que viene. Él nos da sus promesas para ver que en el pasado prometió y cumplió una y otra vez sus promesas. Y si Dios tiene promesas para nosotros o para el futuro, ¿qué va a hacer Dios? Siempre ha cumplido sus promesas y las va a cumplir a nosotros también. Nosotros necesitamos este consuelo, de ser animados por eso, porque hay veces en que no sabemos lo que viene. Y las promesas de Dios son como una ancla en la tormenta. La vida cambia. Hay tiempos de cambio, de incertidumbre, pero las promesas de Dios siempre están aquí para nosotros. Y Dios siempre va a cumplir sus promesas, aun cuando nosotros no entendemos cómo. Mi padre él era pastor. Y se jubiló hace unos años. Pero él, como estaba en una iglesia como esta, y yo recuerdo como cuando era joven, él estaba orando, y no sé si eso ha pasado a ti, en la escuela, cuando tienes una maestra que siempre dice como las mismas frases, y tú con tus compañeros de clase como identificas estas frases que siempre se repiten y dice, él lo dijo otra vez, como algo chistoso. Y yo con mi padre pensé así, porque en las oraciones siempre dijo esta frase: Dios, te damos gracias por tus promesas. Fue algo en casi cada oración. Y yo pensé, como un joven, pues cuando un pastor no sabe qué decir, dice, ay, gracias por tus promesas, o algo que ha dicho muchas veces. Eso no fue un accidente. Lo que mi padre estaba orando cada semana es exactamente lo que necesitamos, las promesas de Dios. Eso no fue un accidente, ayudarnos a pensar en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son nuestra ancla. Tal vez podemos imaginarlo así, aunque Dios no olvide y no necesita eso, tal vez nos ayuda a imaginarlo. Yo como pastor en mi trabajo siempre tengo una lista de cosas que hacer y no quiero olvidar a nadie o a ninguna cosa, entonces tengo mi lista de cosas que quiero hacer. Imagina a Dios si tuviera una lista así. No lo necesita, obviamente, pero en su día, como preparando para ser tu Dios y preparando para cumplir todas sus promesas a ti, ¿qué está en su lista para ti? Imagina a Dios así, diciendo, ok, tengo que proveer por todas sus necesidades. No necesariamente lo que ella quiere, pero lo que ella necesita. Sí. Lo haré hoy. Voy a dar vida eterna a todos los que creen. Sí, lo haré. Fortalecer la fe de todos los que están pasando tiempo en la palabra de Dios. Puedo dar este trabajo al Espíritu Santo. Él lo puede hacer. Qué bueno. Okay. Preparar oportunidades cada día para buenas obras. Tengo que preparar esas oportunidades para Él. Qué bueno.
Ay, ¿qué más? Perdonar todos pecados. Sí, lo haré hoy. Tengo que quedarme con ella todo el día. Sí, ok, no voy a salir. Y organizar y arreglar todo según mi plan. Eso será una sorpresa, eso no es su plan, pero es mío. Ok, lo voy a hacer. Dios siempre cumple sus promesas. Él sabe exactamente lo que ha prometido. Y aunque cuando nosotros no podemos ver cómo está cumpliendo esas promesas, sí, los está cumpliendo para ti. Y eso nos ayuda mucho porque ahora podemos vivir sin temor. Es como Zacarías lo describe. Quiero terminar con sus palabras. A rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. No hay que vivir en temor. Él nos rescató de todo eso. No tenemos que vivir en temor. Podemos servir a Dios sin temor, como dice, viviendo en su presencia con santidad y justicia. Así somos. Justos, santos en los ojos de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo podría ser? Pues por Cristo, nuestro héroe, quien venció a mi pecado, quien me ha dado su justicia, su santidad. Y ahora no tengo que tener miedo. Cobra ánimos, cobra ánimo, hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque las cosas que causan temor no nos causan temor. Las cosas que pasan en ese mundo no pueden cambiar las promesas de Dios. Mi relación con Dios, no tengo que tener miedo de Dios, porque yo sé que Él me ama y todo lo que me ha prometido va a cumplir. No hay que tener miedo, podemos servir a Dios cada día sin temor, porque somos santos, justos en los ojos de Dios. Sabemos que Dios está con nosotros y va a cumplir todas sus promesas a nosotros. Amén.